nombre es Juliana Soto, bienvenidos una vez más a nuestro Inside Health Podcast. El día de hoy tenemos como invitada a Ana Castillo. Ella es psicóloga clínica y trabaja en el hospital Inside Health. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Con Ana vamos a hablar de un tema que estoy segura que le pasa a muchas personas, o tal vez no lo saben. Ana nos va a ampliar un poquito más la información acerca de lo que es o lo que son los trastornos del sueño, ¿sí? ¿Por qué se dan? ¿Cómo se pueden tratar? ¿Qué son las cosas que nos llevan a tener un trastorno del sueño? Entonces, Ana, bienvenida. Queríamos empezar, pues, es la primera vez de Ana en este podcast, es su debut. Y a nosotros nos interesa mucho, pues, que ella se sienta cómoda. Y creo que el tema del trastorno del sueño es un tema en el que ella se mueve fácilmente. Ana, quería preguntarte qué es o qué son los trastornos del sueño. Pero antes, preséntate con nuestro público. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que haces además de ser psicóloga de Inside Health? Con mucho gusto. Bueno, yo soy psicóloga clínica, también soy arteterapeuta y también logoterapeuta. Tengo también formación en lo que es duelo y atención en trauma, ¿verdad? También he trabajado para niños en estimulación temprana, entonces para pues, poder agregar un poquito más, ¿verdad? Y antes quizás de hablar sobre lo que son trastornos del sueño, me gustaría también un poco hablar sobre lo que es pues, nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Hablar un poquito sobre lo que es dormir y por qué es tan necesario en nuestra vida, ¿verdad? Hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, ¿verdad? Uh-huh. Y en el primer como escalón habla mucho sobre esto, ¿verdad? La alimentación, el abrigo, ¿verdad? Y el dormir es una parte esencial del ser humano, ¿sí? El dormir es una parte que realmente no podemos evitarla, necesitamos dormir para funcionar. Entonces, cuando hablamos de los trastornos del sueño, hablamos de este conjunto de afecciones que hacen que no tengas una calidad del sueño, ¿verdad? Que hacen que tu sueño se vea interrumpido, que se te dificulte conciliar el sueño, que se te dificulte mantenerte despierta en el día, ¿verdad? Y todo eso obviamente va a alterar tu funcionamiento cotidiano. Ok, ¿por qué pasan estas cosas, Ana? Ay, mira, hay muchos factores, ¿verdad? De causas. Hay factores que pueden ser neuronales, ¿sí? Como también factores que pueden ser del estado de ánimo, de la carga, por ejemplo, el trabajo que tenemos todos los días. Por ejemplo, si tú mantienes un nivel de estrés muy elevado, un nivel de ansiedad muy elevado, pues obviamente esto se va a reflejar en muchas áreas de tu vida, incluyendo claramente el sueño, ¿sí? Esos son más que todo como las partes iniciales de por qué empieza a pasar. Hay que notar mucho como los hábitos que estamos teniendo. O sea, hay un sinfín de causas para que una persona no esté durmiendo de forma adecuada. Y te quería preguntar, ¿hay diferentes tipos de trastornos? O sea, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos padeciendo de un trastorno del sueño? Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy muy ansiosa o tengo algo muy importante que hacer al día siguiente y que sé que no me puedo levantar tarde o que no... O sea, no duermo, o duermo como mal, sí, ¿verdad? Pero esto, uno puede pensar que es algo que se da por esa situación específica. Uh-huh. ¿Se considera esto trastorno del sueño o esto es cuando ya nos afecta más de un día? Sí, mira, realmente cuando pasa un día, ¿verdad? Uno tiende a pensar justamente esto, ¿verdad? Que es pues por el estrés, la frustración, diferentes estados del ánimo. Y sí, justamente es algo que va a hacer irregular tu sueño ese día. Pero cuando ya pasa más tiempo, supongamos unos 3 meses por ahí, sí, ya empezamos a pensar que posiblemente hay algo mucho más profundo, mucho más grave. Para hablar un poco sobre los tipos de trastornos del sueño, primero hablemos de la insomnia. Creo que todos hemos tenido insomnio en algún momento. Es algo bastante popular. Y horrible. Es horrible. Y es la dificultad justamente para conciliar el sueño o para mantenernos dormidos. Suponte entonces que tú te duermes tranquila, ¿verdad? A las 10, pero te levantas a las 3 de la mañana y no te puedes volver a dormir. Eso es insomnio, ¿verdad? Y es como lo más popular. Algo que pasa también es que suponete que te levantas muy temprano, suponte que tú tienes que levantarte a las 8 y te levantas a las 4 de la mañana y así como que, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no me puedo dormir? Entonces empiezas como a ver tú que ya cuando pasa un tiempo estimado, ¿sí? Ya es un trastorno, ¿verdad? Cuando pasa 1 o 2 días así, como pues es algo normal. Uh-huh. Sí. ¿Y esto cómo nos puede afectar? O sea, yo antes de entrar a eso, quería
tal vez ahondar un poquito más. O sea, está el insomnio, Sí. pero ¿qué otros trastornos hay? Ujú. Mira, está el insomnio, está la hipersomnia también, que es dormir mucho, digamos. O sea, nos vamos a los extremos, o dormimos muy poco o dormimos demasiado. Entonces esto es que tú tal vez duermes más tiempo, pero no tienes un descanso reparador. ¿Sí? Entonces todo el día te la pasas fatigada, te la pasas cansada y pues sabemos que es bastante dificultoso vivir la vida así, cansados, con fatiga. Y también tenemos lo que es insomnio, ¿verdad? Hipersomnia, también tenemos lo que son las parasomnias, ¿sí? Que son estas conductas que tenemos mientras estamos durmiendo. Suponete apnea del sueño, que es cuando nosotros tenemos dificultad para poder respirar en la noche. Por ejemplo, se tiene muy normalizado que una persona ronque. ¿Sí? Por las noches. Pero realmente esto no es una situación tan normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ves que las personas pues están roncando y de la nada como que paran y hacen y vuelven otra vez a respirar. Eso es una apnea del sueño, ¿sí? Porque hay como irregularidades en tu respiración. Otra cosa que también es una parasomnia, ¿sí? Son estas personas que a veces, no sé si has escuchado, las personas que caminan dormidas, o sea, como el somnambulismo, todo esto, ¿sí? También hay otra cosa que se llama síndrome de piernas inquietas, que esto es, por ejemplo, que tú te acuestas, pero no puedes como evitar la necesidad de mover las piernas, porque quizá sientes un punzón o sientes un hormigueo, ¿verdad? Entonces, esas son parasomnias, dependiendo de la conducta que tú tienes al dormir, ¿sí? También hablemos de lo que es la narcolepsia. ¿Sí? La narcolepsia son estos sueños involuntarios en el día a día, que creo que se ha hecho mucho más famoso el término últimamente, de estas personas que de la nada que se están caminando y se quedan dormidas, o algo así, o están comiendo, o están en sus actividades y se quedan dormidas, ¿sí? Eso es la narcolepsia. Entonces podemos como dividir los trastornos del sueño en estos 4 grandes subs, ¿verdad? Que sería el insomnio, el hipersomnio, la parasomnia, ¿sí? Y la narcolepsia, ¿okay? Y estas tienen, o sea, dentro de estos 4 que tú me estás mencionando acá, ¿se detonan por algo específico o pasa en general? Y cada uno, o sea, cada ser humano lo vive. O sea, yo puedo estar estresada y me da síndrome de las piernas inquietas. O sea, eso de verdad pasa. Sí. Pero, o sea, hay gente que no lo sabe, pero por eso creo que este es un tema importante, ¿verdad? Porque al final sí interrumpe el sueño de las personas. Y de las otras personas también, sí, que están sí. con ellos, ¿verdad? Entonces, esa es como mi duda. Esto se genera, por ejemplo, el síndrome de las piernas inquietas se genera por un tema de estrés, se genera por un tema de ansiedad, se genera por depresión, o sea, o es en general y cada uno lo recibe diferente. Mira, cada uno tenemos una cosa que se llama ritmo circadiano. Entonces, los seres humanos, y de hecho todos los seres vivos, nos definimos por tiempos de luz y de oscuridad, ¿sí? Entonces, en estos tiempos del día donde hay luz, obviamente vamos a estar más activos, y en los tiempos de oscuridad vamos a estar, es la hora de descansar, ¿sí? Es la hora de dormir. Entonces, depende mucho también cómo tú llevas el ritmo de estos ciclos. Cuando tú te sales de estos ciclos es cuando ya empieza a haber este problema. Hay que ver mucho los hábitos que uno tiene, ¿verdad? ¿A qué hora como? ¿Sí? Si como lo suficiente, si no como, a qué hora hago ejercicio o si no hago para nada de ejercicio. Eso es importante, el ejercicio. Exacto. A mí me habían dicho que hacer ejercicio en las noches, en lugar de cansarlo a uno, lo activa más. Sí, exactamente. Entonces, todas estas cosas o estos hábitos que ya vamos teniendo, que hasta a veces son hasta costumbre, ¿no? Porque nos lo enseñaron o ya lo traemos. Son todas estas cosas los que va a hacer que definan si tenemos un trastorno del sueño. Y obviamente ahí podemos sumar todavía estados anímicos, ¿verdad? Que tenemos depresión. Hay que ver las incidencias con otros trastornos. La depresión, tendemos nosotros a dormir mucho o a no dormir nada. Entonces, no hay que ver tanto estamos aquí en el balance, sino estos opuestos. Si estamos en los extremos, significa que hay algo que está pasando, ¿verdad? Igual con la ansiedad y otro tipo de estados anímicos, ¿verdad? La frustración, el estrés. Entonces, todo esto son factores que obviamente van a influir en nuestro sueño y en cómo dormimos nosotros. O sea, básicamente, tú me corregís si estoy mal. Los trastornos del sueño siempre van a ir relacionados con otros trastornos, o no precisamente. No siempre. Puede ser, por ejemplo, como el ejemplo que tú diste al principio, donde estabas muy estresada, muy frustrada, ¿verdad? Puede ser que vayas a tener estas dificultades para dormir, pero cuando ya pasa mucho tiempo es donde ya hay un trastorno. Puede ser que solo hay un trastorno del sueño. Sin embargo, ahí van influenciando. Ahorita que tú dijiste eso, y eso pasa mucho y lo leo, porque mucha gente me lo ha dicho. Cuando uno está súper cansado, que uno cree que va a ir a la cama y se va a dormir, no se duerme. Con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Ajá. Sí, y eso es de hecho porque
ya se alteró el ciclo que tú tienes. Entonces, de tanto cansancio que tú tienes, hasta te da como cansancio de dormir. Y es algo muy chistoso y como muy paradójico. Pero ya como tu cuerpo ya está como tan desregulado, ya ni siquiera puedes dormir correctamente. Ya ni siquiera puedes conciliar el sueño de esta manera tan fácil como lo hacías antes y como se supondría que deberías hacerlo por lo cansada que estás, ¿sí? Y quiero también ahí meter un poquito el tema sobre... estas personas que entonces se les dificulta tanto empiezan a tomar pastillas y empiezan a tomar otras cosas, ¿sí? Y todo esto lo que hace es alterar todavía más este ciclo y nos metemos como a este círculo vicioso, ¿verdad? De, ok, no puedo dormir, tomo algo. Y mi cuerpo entonces empieza a ser dependiente de esto, empieza a ser dependiente de todos estos fármacos, si son pastillas para dormir, o de, por ejemplo, los tés que tienen teína, ¿verdad? La cafeína también. Y no es que, yo no sé si alguna vez has escuchado que ciertas personas los levanta el café o a otras hasta como que medio lo relaja, ¿verdad? Y realmente no es que exista, el café siempre va a despertar a todos, sino que altera el ciclo que tú tienes, altera la dinámica que tú tienes con tu sueño, ¿sí? Y cuando hablamos de la higiene del sueño, ¿qué es la higiene del sueño? Son todos estos hábitos que tú tienes a la hora de dormir. Por ejemplo, si yo vengo y me duermo, me voy a dormir temprano a las 8 de la noche, pero yo tengo la luz encendida, la televisión, estoy usando mi teléfono, hice ejercicio así demandante, así hit 10 minutos antes, obviamente no voy a poder conciliar el sueño de una forma adecuada, ¿verdad? Pero por el contrario, si yo vengo y trato de hacer quizás una respiración, un ejercicio de mindfulness, que es un ejercicio de meditación, ¿verdad? Si tengo tal vez mi libreta para apuntar quizás esos pensamientos que a veces vienen en la noche, que son hasta intrusivos a veces y que nos mantienen despiertos, esos hábitos van a ayudarme a mí a dormir mejor. Esos hábitos van a ayudarme a mí a conciliar el sueño de una mejor manera para poder yo quedarme dormida toda la noche y no tener estas conductas donde me despierto y me vuelvo a dormir, que son a veces muy molestas realmente. Tú hiciste y tocaste un tema muy importante y creo que regresa a todo lo que nosotros hablamos siempre en este podcast, que es, si estamos atravesando algo que no sabemos qué es y no sabemos cómo atacarlo, y ya esto me tiene desesperada, porque hay gente que no puede dormir y están desesperados, ¿verdad? Sí. Entonces no nos mediquemos, no nos automediquemos, porque en realidad, o sea, si un profesional no nos ha guiado, esto puede ser muy perjudicial para nosotros, ¿verdad? Entonces, pasa lo que dices tú. Entramos en un ciclo de tomo pastillas para dormir y ya me he vuelto dependiente, ¿verdad? Y las consecuencias de esto más adelante no son muy agradables. O sea, nosotros hemos tenido pacientes en Inside Health que de hecho entran con nosotros porque ya se quieren quitar las pastillas para dormir, ¿no? Porque ya no pueden vivir sin ellas. Entonces ya su cuerpo trabaja básicamente solo por las pastillas, descansa solo por las pastillas. Y yo no sé, o sea, tú me dirás si con un medicamento el sueño es reparador. Sí. Aquí viene también el hecho de que esta palabra que utilizaste, automedicarse. Sí, yo creo que esa palabra lo dice todo. No estoy yo teniendo un acompañamiento con un médico, con algún profesional. Por consiguiente, yo no tengo el control sobre todo esto, porque yo no soy médico, ¿verdad? No todas las personas que van a tomar pastillas son médicos, tienen estudios de esto. Entonces, obviamente, va a crear una dependencia en tu cuerpo. Y claramente, a mí lo que me gusta pensar y lo que me gusta quizás hablar un poquito es acerca de que está bien tomar un medicamento, pero tiene que ser bajo el control de un profesional y dependiendo del tiempo. No lo vas a tomar 5 años. Hay que ver quizás un periodo de tiempo corto, ¿sí? ¿Y por qué lo va a siempre tomar? Controlado. Exacto. Después de que evaluamos todo, de que ya la persona fue al médico para descartar algún otro trastorno, alguna otra enfermedad, ya es importante como, ok, no funciona el médico, voy entonces al psicólogo, ¿verdad? Que es usualmente lo que pasa. No me dicen el médico, no, esto es algo psicológico, ve al psicólogo, ¿sí? Vamos al psicólogo y si eso tampoco funciona, ya hay que ver entonces un fármaco, ya hay que ver entonces otro apoyo, pero este apoyo no tiene que ser para siempre, porque entonces ahí es justamente donde se crea la dependencia. Yo creo que nosotros como seres humanos tendemos a no tomarnos muy en serio, por ejemplo, esto que tú estabas diciendo, un ejercicio de mindfulness o escribir en una libreta o sea, nos vamos a lo más fácil que es, me voy a tomar una pastilla para ya poder dormir, Sí. ¿verdad? Entonces, creo que de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aceptar, o sea, y dejarnos guiar por un profesional y decirnos qué nos puede ayudar. Tal vez ese día inmediatamente no nos va a servir, pero esto puede ser progresivo, ¿verdad? Sí.
Ana, y te quería preguntar ahora, todo esto que hemos hablado anteriormente, si yo no lo trato, ¿qué consecuencias tiene para mí? Claro. Mira, realmente las consecuencias son bastante amplias en el sentido de a largo plazo y a corto plazo. Porque simplemente lo podemos ver todos los días. Si nosotros no dormimos bien al día siguiente, no vamos a tener atención, nos va a costar estar concentrados, nos va a costar organizarnos, nos va a costar la memoria, ¿sí? No vamos a estar como consolidando lo que nos pasó en el día. Entonces, a mí me gusta mucho este ejemplo. Suponte, tú tienes un examen súper importante mañana, ¿verdad? Y tú entonces decides, me voy a desvelar estudiando. Pero ¿qué pasa entonces? Como tu mente no descansó, no consolidaste esa información. Entonces no te vas a recordar al día siguiente, ¿sí? De la misma forma que si quizá yo hubiera estudiado un poco, hubiera dormido, me hubiera levantado a quizá repasar, quizás ahí sí me hubiera recordado y hubiera tenido tal vez mejor nota en el examen, ¿verdad? Entonces, ahí vemos como los primeros rasgos. A largo plazo, ¿sí? Ya vemos toda esta dependencia, ¿verdad? Ya vemos que no podemos funcionar sin tomar café o funcionar sin tomar algo, ¿verdad? Ya vemos todo esto de memoria que ya no va a ser una retentiva, la dificultad para tener retentiva, sino más a largo plazo, que me pasan cosas y se me olvida, como lagunas mentales, ¿verdad? Otra cosa que también pasa es que van a interrumpir en nuestras relaciones sociales, obviamente, ¿verdad? Porque yo ya no voy a tener la capacidad de funcionar de ninguna manera. Entonces mi mente está tan saturada y tan cansada que ya todo va a ser afectado. Yo te preguntaba esto porque yo recibo varias llamadas de familias donde me comentan que su hijo, su hermano, su papá no han dormido. Sí. Pero estamos hablando de lleva 5 días sin dormir. Entonces esto, o sea, cuando ellos me presentan o me muestran el panorama de lo que en realidad está pasando, es una persona agresiva, una persona súper irritable. Llegan a un punto también donde hay veces que están alucinando, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿esto es por no dormir? Realmente sí. Tu cuerpo no está descansando, tu mente tampoco. Entonces no estamos recuperándonos, digamos. Y no es que en el día nosotros nos desgastemos, sino que nuestro cuerpo necesita descansar para tener un buen funcionamiento, ¿sí? Y justamente ahí entra todo lo anímico, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me pasa de experiencia personal que yo cuando no duermo, tal vez un poquito más irritable que de costumbre, no sé si a ti te ha pasado, pero sí hay personas también cuando no comen se tornan irritables. Cuando no hay una necesidad satisfecha, entra lo anímico, ¿verdad? Ok. Ana, y bueno, ahorita creo que lo hablamos como en un panorama un poco general, pero tú que has tenido experiencia con niños, ¿esto también se presenta en niños? Sí, más que todo porque, suponte, tú tienes un horario para dormir, un ciclo para dormir. Tus necesidades son diferentes a los de un niño. Entonces, un niño no va a dormir, un niño de 10 meses, suponte, no va a dormir lo mismo que un niño de 7. Un niño de 7 no va a dormir lo mismo que un adulto de 25 años. O sea, van a ser diferentes necesidades, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay mamás que, bueno, vamos a acostumbrar al niño a solo dormir de cierta hora a cierta hora, cuando el niño quizás se está muriendo del sueño en el día y no tomamos siestas, no lo apoyamos. Entonces, que yo veo ya eso, empieza que a ver no ese dejan ciclo. tomar siesta. Sí. Porque entonces ya no se va a dormir en la noche. Exactamente. Y los niños necesitan tomar siestas. Necesitan escuchar sus necesidades para que ellos, cuando vayan creciendo, aprendan a cuidarse, a autocuidarse, ¿sí? Entonces, claramente sí es un problema que está muy presente en la sociedad, porque tenemos muchas cosas normalizadas, ¿verdad? Como esto del roncar, como esto de los niños que me estás mencionando, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos tan normalizadas a partir del sueño, ¿sí? Que caemos en estos problemas sin darnos cuenta y pasamos a veces años sin que nosotros vayamos a un profesional por lo mismo, lo tenemos muy, muy normalizado. O sea, yo siempre me he hecho la pregunta, yo no tengo hijos, pero yo he visto que vamos a dormir al niño a las 7 de la noche, el niño no se quiere ir a dormir, ¿verdad? O sea, y entonces yo no me quiero ir a dormir y hacen un berrinche, y yo siempre me he puesto a pensar, ¿será que si lo meten a la cama el niño se va a dormir? ¿O lo están obligando a tomar un descanso que él no siente como necesario? Claro. Yo pienso que ahí también es dependiendo de cómo estás llevando tu crianza, ¿verdad? De cómo es que tú puedes tener una disciplina asertiva con el niño, ¿verdad? Ok, no tienes sueño, cuéntame qué podemos hacer, ¿sí? Tenemos mucho la noción de que los niños no pueden entender lo que necesitan o sienten,
¿sí? Que no lo entienden. Sin embargo, esto es muy lejos de la realidad. Podemos tener conversaciones con nuestros hijos, ¿sí? Donde podamos nosotros llegar a un acuerdo. Y de hecho, eso es lo que tratamos de hacer en la disciplina positiva, ¿sí? Llegar a acuerdos donde, ok, vamos entonces quizás no es momento de descansar, es momento de la noche, ¿sí? ¿Qué te gustaría hacer en vez de? ¿Por qué no quieres dormir? ¿Qué está pasando? Entonces ahí nos damos cuenta que quizás el niño está teniendo pesadillas, le está pasando algo mientras duerme, ¿verdad? O sea, tenemos que indagar un poco más profundo, ¿sí? Sí, porque pero ahí perdemos la paciencia como adultos. Yo veo que, por ejemplo, son las 7 de la noche, el niño ya se tiene que ir a dormir a las 7 de la noche, pero o sea, entonces básicamente solo viven a través en el día, en la noche ya no. ¿Verdad? Sí. Y obviamente va a ser diferente los tiempos de dormir de los niños, ¿sí? Quizás, suponte, ¿no? Que este niño tuvo una siesta de 2 horas a las 3 de la tarde. ¿Qué sueño le va a estar dando a las 7? O sea, es también de observar esto. Tendemos también a tener siestas en las tardes, muchas personas tienen siestas, pero las hacen de 1 hora, 2 horas, y lo recomendable es de 15 a 20 minutos. Entonces ahí es donde ya empezamos, ¿sí? A generar este problema, ¿sí? Ok. Ana, y bueno, para ya ir terminando, cuéntanos qué se podría hacer. O sea, vamos a hablar de dos lados. Uno, si yo como mamá o como padre de familia veo esto en mi hijo, ¿qué tengo que hacer? Claro. Yo creo que lo primero es realmente observar la conducta del niño. ¿Qué está pasando con el niño? ¿Verdad? Quizás hay un problema más a fondo. Sí, realmente indagar. Muchas veces lo que pasa con los padres es que están quizá muy ocupados, ¿verdad? Porque ser madre o ser padre es un trabajo, pues, tiempo completo, ¿sí? Entonces, a veces no nos percatamos de cosas que están pasando, ¿verdad? Entonces, quizá a lo mejor este niño necesita ir con un profesional, ¿sí? Siempre va a ser esa mi sugerencia, ¿verdad? Llevar a los niños al profesional, que nosotros vayamos al profesional, ¿verdad? Ya sea un médico, ya sea un psicólogo, ya sea un psiquiatra, ¿sí? Dependiendo del problema. Y observar, ok, veo que este niño no está durmiendo mucho, pero ¿qué está pasando? O está durmiendo de más, ¿sí? Entonces, empezar a observar este comportamiento, ¿ya? Y empezar entonces a indagar y luego empezar a tener una rutina, implementar una rutina quizás no estricta, ¿verdad? Esta es la hora y ahorita tiene que ser, sino vamos a hacer estas actividades conforme yo estoy viendo que tú necesitas hacer las actividades, ¿verdad? Quizá yo veo que tú vienes del colegio, ¿sí? Un niño, ¿verdad? Y no tienes hambre en ese momento, quizá en una hora sí. Sí, y entonces como observar las necesidades del niño no desde esta perspectiva de la sociedad que te dice qué hacer. De uno adulto. Exactamente, sino desde esta perspectiva de qué necesita mi hijo. Puedo yo preguntarle qué está pasando, ¿verdad? Y cuando nosotros implementamos entonces esta rutina o este horario un poco más organizado, el niño se va a ir organizando también. Entonces el niño va a tener más en cuenta que, pues ya ya es de noche, ya pues como que ya es hora de dormir, ¿verdad? Y a partir de todas las actividades que ya realizó, ya le va a dar sueño. Sí. Entonces creo que la implementación de rutinas, horarios y también de reforzamientos positivos, lo que hacen muchos es que no se quiere dormir, te castigo y te vas a quedar ahí en tu cuarto hasta que te durmas. Entonces eso lo que hace es que el niño menos va a querer ir a su cuarto, pues porque va a tener esta resistencia tan grande, ¿sí? Entonces mejor, bueno, hoy sí dormiste bien, ¿qué tal te fue? Te voy a recompensar con algo, ¿verdad? Puede ser un abrazo, puede ser una recompensa afectiva. ¿Sí? Okay. Entonces ahí también depende mucho de cómo es que tú lo quieres manejar, ¿verdad? Desde esta disciplina que es rígida, que es estricta, o esta disciplina que es más positiva, que hace que el niño de hecho crezca, ¿sí? Y evolucione contigo y hasta mejora y fomenta la relación que tú tienes con tu hijo. Totalmente. Y con los adultos, por ejemplo, yo creo que el tema del sueño y yo no puedo dormir, a veces es un poco subestimado, ¿verdad? Yo conozco muy pocas personas que han ido a algún doctor porque tiene algún tema de un trastorno del sueño, ¿verdad? Sí. O sea, creen que voy a hacer ejercicio, voy a meditar, voy a hacer yoga, no sé. Y el tema del ejercicio pocas personas lo saben, o sea, hay gente que se mata a las 8 de la noche haciendo ejercicio y probablemente ya después no pueden dormir. Entonces, ¿qué consejo le das a esas personas? O sea, aquí te van a estar escuchando personas que tal vez tienen algún familiar o su pareja tiene esto, o ellos mismos, ¿verdad? Sabemos que la primera recomendación es ir donde un profesional, pero si yo no quiero o no tengo los recursos,
¿Qué me recomiendas? Yo creo que es importante ahí ver mis hábitos. Siempre los hábitos, ¿verdad? Quizá yo me estoy levantando a las 5 de la mañana y me estoy durmiendo a las 12 de la noche. Imagínate, mi cuerpo no está recibiendo ese descanso. Entonces yo tengo que reevaluar cuáles son estos hábitos que yo tengo, ¿sí? ¿Qué tanto estoy alimentándome, como decíamos? ¿Qué tanto...? Y está bien hacer ejercicio a las 8 de la noche, está bien, pero no este ejercicio súper demandante, ¿verdad? No este ejercicio que me está matando, como tú dices, sino un ejercicio quizás que sea menos riguroso, ¿sí? Y terminarlo de una forma tranquila, ¿verdad? Ir a buscar todas estas herramientas. Y acá hay una noción también de que, bueno, las herramientas no me funcionaron, voy a los medicamentos, ¿sí? Pero lo que no sabemos es que podemos encontrar otras herramientas. Lo que a ti te sirve, quizás a mí no me sirve, ¿sí? Lo que a mí me sirve, quizás a ti tampoco. Entonces, ese es el punto, ir observando realmente durante el día cuáles son mis acciones, qué estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo. Y este autoconocimiento a mí me va a dar la capacidad de saber qué debo hacer, qué necesito hacer, ¿sí? Aparte también que yo no soy partidaria de que la gente se meta a Google a cómo duermo mejor, ¿verdad? Porque le van a salir 1000 cosas. Pero sí ahora, con todas estas herramientas de tecnología y de información que tenemos, podemos buscar herramientas con un fin terapéutico, ¿verdad? Como por ejemplo esto de... Quizás hacer yoga sí le funciona a alguna persona, ¿verdad? Quizás el hacer meditación también, quizás el tener una libreta quizá también funcione para alguien, pero ir observando qué otras cosas, ¿sí? Quizá tomar una bebida caliente, ¿sí? El reajustar cómo está el espacio donde estoy durmiendo, quizás hay mucha luz, ¿sí? O quizá hay mucho ruido, entonces hay que observar dónde estamos en nuestro entorno y qué nos está pasando a nosotros, para poder entonces evaluar qué es lo que yo necesito. Y esto se basa mucho también en que necesitamos permitirnos tener esta visión de autoaceptación con nosotros, porque lo que pasa es que no estoy durmiendo y empieza toda esta crítica, empieza todo este regaño hacia nosotros mismos, vernos desde una mirada de más aceptación. Ok. ¿Sí? Ok, Ana, pues muchísimas gracias. Yo creo que este tema es muy interesante. Creo que, como te dije, es un tema subestimado. Tal vez no le damos la importancia a un sueño reparador. Y bueno, como escucharon a Ana, hay ejercicios que se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer, pero lo que sí nos queda claro es que los ejercicios demandantes físicamente, como HIIT o cardio, súper fuerte, no nos va a cansar como pensaríamos que puede pasar. Sí, entonces, Ana, ¿en dónde te pueden localizar? O si ellos te quieren escribir o pedir una cita, ¿a qué lugar o en qué página te pueden encontrar? Claro, a mí me pueden encontrar en lo que es Clínica Psicoarte Guatemala. Nosotros estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Psicoarte GT. Y también a mí personalmente me pueden llamar o escribir al número 4150-3568. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Igual, si quieren buscar a Ana a través de nosotros, nos pueden escribir en Instagram. Saben que nos encuentran como Inside Health-GT, en Facebook como Inside Health GT. Ana, muchísimas gracias. La verdad es que fue un podcast muy interesante. Espero que les sirva mucho y muchas gracias por escucharnos y vernos. Adiós.